Hola, ¿cómo están? Yo soy Aribel Contreras y me da mucho gusto saludarlos hoy aquí en Eco Internacional, una emisión más de Change TV, la televisión del cambio, donde nos encuentran en las cuentas de @Change TV online, en todas las redes sociales. Y pues me da mucho gusto que el día de hoy, tal y como se los anuncié la semana pasada, tenemos una gran invitada, alguien a quien admiro y quiero mucho, y me refiero a la maestra Anabel Ortega. Anabel, bienvenida y muchas gracias por hacernos este espacio en tu ocupadísima agenda. Al contrario, un placer como siempre estar contigo y con todo tu auditorio, el cariño recíproco, la admiración también. Muchísimas gracias, Anabel. Fíjense que estábamos platicando desde hace días atrás, Anabel y yo, sobre tantos temas hacia dónde enfocar el programa de hoy. Y justamente por el expertise de Anabel, que ella estudió pues Administración Pública y Ciencias Políticas en la Universidad Iberoamericana, tiene una maestría en estudios diplomáticos en Reino Unido, su doctorado en Administración Pública en el INAP y con una tesis doctoral recién salida del horno en temas de diplomacia turística. Pues dijimos algo sin duda que tiene que ser este análisis de cómo estamos viendo, porque lo hemos discutido en muchas ocasiones, Anabel y yo, sobre el tambaleo, la hegemonía de Estados Unidos, si está en crisis, no está en crisis, qué es lo que los demás países tienen que hacer ante este boomerang que estamos viendo que está saliendo desde Washington y que está impactando a nivel internacional. Catedrática de la Universidad Iberoamericana, La Salle, en muchas otras instituciones con una trayectoria profesional de más de 30 años en el sector público, pero también consultora, así que la verdad es que por eso es que me permito decir que es una voz autorizada, con toda la solidez para que nos pueda compartir pues este tema que a veces es un tanto complicado, Anabel, y que quién mejor que tú para que de entrada nos ubique en el plano más terrenal, de decirnos y de compartirnos cómo es que Estados Unidos, cómo lo visualizas al día de hoy. ¿Cómo es que del siglo pasado, de que vivíamos en un mundo bipolar, luego se habló de una era unipolar, ahora se habla de un mundo multipolar? ¿Dónde estarías ubicando a Estados Unidos? Me parece que ya no está discusión su hegemonía militar o económica, pero hay otros elementos y otras variables que seguramente tú ahorita nos pondrás a nuestra atención para en este tablero mundial, ¿dónde ponemos a Estados Unidos y qué es lo que tú estás identificando que está sucediendo alrededor de él? Bueno, muy bien expuesto como para arranque. Es un tema muy complejo, desde luego lo hemos revisado desde muchas perspectivas teóricas, enfoques metodológicos, y hoy todos los colegas internacionalistas, politólogos, estamos revisando cómo abordar estos nuevos desafíos globales. Pero a mí me gusta cómo lo planteas, no hay discusión, es un país hegemón, estamos acostumbrados o veíamos a todas las disciplinas a este poder hegemónico en el mundo, que hay que ubicarnos porque estamos casi un siglo. Fíjense qué interesante, porque en este casi un siglo, estamos hablando del término de la Segunda Guerra Mundial, estamos en 1945 a 2025, estamos entrando, en mi opinión, los autores, a una nueva era. Eso no significa que se rompa la hegemonía, significa que se puede transformar en un mundo distinto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la globalización, de la tecnología, del mundo digital, de la inteligencia artificial. O sea, hay otros elementos que hoy van a jugar, a diferencia de lo que fue el siglo pasado. De hecho, de 1945 a la fecha se nombró por el editor de The Times entonces como el siglo americano. Más allá del imperio estadounidense, era el siglo americano, este siglo XX, entrado al siglo XXI, en el que no solo se dio su hegemonía a partir del Plan Marshall, como todos sabemos, la reconstrucción de Europa, de estos grandes poderes eximperialistas en ese entonces que estaban devastados por la guerra, pero cómo entra la reconstrucción, la hegemonía del dólar, el avance científico, tecnológico hacia los 90, vemos esta como consolidación del poder de lo que fue
un Estados Unidos, como bien mencionabas, ¿no? Hegemónico en tanto economía, finanzas, autosuficiencia energética, militar, por supuesto, y toda esta seguridad estratégica que se construyó para entrar a este siglo XXI. ¿Qué sucedió? Y por eso a mí me parece también fascinante analizarlo hoy día, porque lo que sucedió es que la globalización nos llevó a tratar un mundo en donde la paz tenía que sostenerse a través de la interdependencia. Tan es así que Europa decía, bueno, vamos a ser aliados de Rusia con estos recursos energéticos tan poderosos como el petróleo, el gas, que permitían a las economías avanzar aceleradamente. Lo mismo también con la deslocalización de toda la producción yéndose a países en Asia, en África, para generar también empleos, ¿por qué no? Pero llevar a cabo toda esta interdependencia global en la que acostumbrados a una visión estadounidense de un mundo occidental, pues con instrumentos muy relevantes, hay que decirlo, porque todo este siglo XX pasado, que quizás los estudiantes dicen, otra vez la historia, bueno, sí, porque eso construyó el sistema internacional con todos estos organismos y cuerpos establecidos que nos permitían convivir en paz. ¿Cuáles serán? Pues la ONU, con todas sus agencias, la Organización Mundial del Comercio, la Organización de la UNESCO, la de la salud, por supuesto, importantísimo para temas de pandemias. Todo este entramado institucional les permitió a los gobiernos tener un despliegue de política exterior definido. Había certezas, había instrumentos, se activaron todas las diplomacias posibles a través, no solo desde la Convención de La Haya del siglo pasado, sino actualizándose a través de las agencias de las Naciones Unidas, y enfrentamos este nuevo siglo con estos retos que empieza a decir Estados Unidos, bueno, ¿qué pasó con toda esta producción que está en Asia? Están creciendo los tigres asiáticos famosos que empezaron a decir cómo estaba sucediendo este rápido crecimiento y el ascenso de una China muy poderosa, una China tecnológica que empieza a poner cuestionamientos en los mercados, a ver qué está pasando, la competencia, el dumping en muchos casos, y una Rusia que irrumpe con sus visiones, en mi opinión, del pasado, de estas batallas perdidas, cuando termina siendo solo Rusia, no la disolución de toda la República Socialista Soviética y estas 15 naciones que quedan independientes. Todo este siglo XXI son nuevas formas, ¿no? Están nuestros organismos internacionales bien establecidos, están unas Chinas de Asia creciendo, pero Rusia dice, a ver, ¿qué vamos a hacer en Europa? Espérense, los países árabes empiezan a tener una irrupción distinta en el escenario global también, con su poder del petróleo, como hemos visto, y su zona estratégica. Y vemos cómo se empiezan a mover varios escenarios de poder. Y si asistimos a las teorías básicas del realismo, hoy día le llamaríamos neorrealismo, esta seguridad, ¿no?, internacional. ¿Dónde están estos países avanzando? Tanta interdependencia, ¿dónde nos va a llevar? Y los Estados Unidos empiezan a enfrentar otros desafíos, pero ahora internos, muy relevantes para lo que significa en la gobernanza global, la que todos estábamos diciendo, bueno, la paz nos va a ayudar. Viene a ponerse en cuestionamiento el 2008, estas crisis terribles, y de repente, ¿qué vamos a hacer cuando por primera vez llega Barack Obama y creamos todos estos derechos de avanzada, de la diversidad, de la inclusión? Claro. Y luego que te interrumpa, sigue. porque por de tiempo no vamos a poder irnos tan a detalle. Y te quiero aprovechar que te tenemos aquí, porque me encanta siempre cómo nos haces entender los conceptos que a veces los vemos muy lejanos. Porque algo que de repente en redes sociales me han preguntado mucho es, si vemos a Estados Unidos, y te hago yo la pregunta a ti, en esta crisis que tú dices, que nos fuimos de lo general, ahora te llevo a lo particular, al interior de Estados Unidos, las crisis que al interior de Estados Unidos se están viviendo en el plano social, próximamente económicas, por supuesto políticas, ¿será que entonces esto sí le permite a Elon Musk el escenario perfecto para crear un tercer partido que pudiera ser, pues yo no sé si va a ser de centro, me imagino, tú ahorita nos explicarás rápidamente, una
una apuesta para quienes ya no se identifican como republicanos porque sienten que MAGA lo ha acaparado, pero también los demócratas los han desencantado, ya no están fascinados con su propuesta. ¿Será que las crisis al interior de este país hegemón está generando el escenario para voltear a ver otras opciones políticas? Sí, desde luego yo lo pondría en dos causas. La primera es el alejamiento de las fuerzas políticas de Estados Unidos con la ciudadanía. Eso está pasando en todo el mundo, ¿eh? Por eso vemos liderazgos disruptivos, vemos cualquier tipo de personaje que hoy las redes sociales colocan como soluciones inmediatas en esta inmediatez de los jóvenes, que todo se tiene que resolver a través de los medios digitales. Este tipo de fantasías políticas que están surgiendo en el mundo y que son muy peligrosas porque no atienden a ciertas ideologías bien plantadas. Yo lo vería en ese sentido, este alejamiento de las fuerzas políticas establecidas de la ciudadanía. En el caso de Estados Unidos, a diferencia de otras regiones, sobre todo regiones menos desarrolladas, pues no es extraño porque está resuelto las necesidades básicas, es decir, empleo, trabajo, salud, funciona en los Estados Unidos. Entonces se pierde esta conexión de lo que significa la representación política, ¿no? entre uno y otro. ¿Qué? Por un lado, no estaría mal, las democracias liberales sirven para eso. Esa sería la primera causa. ¿Dónde se desconectan? ¿Por qué no hay esta interrelación? ¿Por qué no se identifican con algo? Ya sea republicano o demócrata. Y la otra parte que yo vería, que es el otro fenómeno que ha impactado mucho, es esta visión, que no ideológica, sí de los intereses que hoy juegan en la gobernanza global. ¿Cuáles son estos? Pues son estos oligarcas de todo el mundo que tienen un poder infinito como Elon Musk. Estos oligarcas tecnológicos que vimos ya, empezábamos con Bill Gates desde el siglo pasado, toda esta irrupción en la gobernanza global. Con las aplicaciones. Y ahora las aplicaciones, Mark Zuckerberg, todos estos grandes poderes tecnológicos que tienen ahora sí que el poder global, porque tienen los satélites, tienen la fuente de información de la ciudadanía, que tienen una visión totalmente pragmática y que además no tienen esta ideología que pueda envolver a los ciudadanos. Entonces, estas dos partes dentro de los Estados Unidos nos llevan, y vamos, como bien decías, qué bueno que lo pusiste más en lo específico, que viene estas avanzadas de derechos humanos. Vemos a un presidente Barack Obama, un presidente color, que esto era esperadísimo por todo el mundo, pero de repente vimos una serie de cuestionamientos al interior. Espérense, ¿qué están haciendo los demócratas? Hablamos de estas agendas woke, ¿no? Que estas agendas dicen son progresistas, están por más derechos. Vamos en la tercera, cuarta generación de derechos humanos ya establecidos desde la ONU, y todo esto que empezamos a ver como de más libertades, más progresismo, que ciertas conciencias conservadoras dijeron, no, espérame, ¿qué están haciendo los republicanos que no defienden? En mi opinión, lo que sucede en Estados Unidos en particular es una falta de agenda ciudadana. ¿Y qué sucede en otros lugares del mundo, como México y otros países que tienen más desafíos? Pues tienen agendas muy claras. En el caso mexicano, por ejemplo, es dónde tienes el beneficio de trabajo, salud o no, está muy, muy focalizado. En el caso de los Estados Unidos, no, pero empiezan todos estos cuestiones, esta desconexión de ideología empieza a mover otras conciencias muy conservadoras, y es la famosa ley del péndulo, en donde los Estados Unidos tienen esta visión del American Dream, del American Way of Life, toda esta visión que era muy libertaria. Para muchas conciencias empiezan a decir, no queremos tanto eso, y ponen en cuestionamiento lo que es el liderazgo de la Unión Americana en muchos temas en el mundo. Estamos hablando del cambio climático, estamos hablando del tema de los jóvenes, de las libertades, de la comunidad LGBT, de las transiciones a las comunidades, por ejemplo, no binarias, de la reasignación de géneros y de derechos. Una agenda global cada vez más amplificada y más diversa. Y más diversa. Entonces las partes conservadoras de los Estados Unidos no están tan de acuerdo. Y esa desconexión, pues, caldo de cultivo para un Elon Musk, por ejemplo. Claro, y esto me permite avanzar en algo que hace un par de días atrás tú me decías y que pusiste mucho a mi atención y que es
ante estas crisis que se están viviendo al interior de Estados Unidos, que no nos son ajenas, porque claro que impactan a la agenda global, como tú muy bien lo destacabas hace unos minutos atrás. Entonces, y si a eso le sumamos las guerras, las crisis globales, entonces, ¿cómo es que los gobiernos deben no intentar vencer? Porque esto me parece que sería un error en estrategia, sino intentar lidiar, fluir, sobrevivir, me parece que podrían ser algunos verbos, ante esta nueva era que corresponde sí y no con Trump, ya tú nos dirás, pero donde tú me decías la gran necesidad de que los países se enfoquen a hacer diplomacia multinivel, porque estos son dardos lanzando misiles, ¿no? De todos estos vacíos de poder, pero también estas crisis que se vienen al interior de Estados Unidos, pero que al mismo tiempo se lanzan hacia el mundo. ¿Cómo es que entonces se pudiera pensar en construir una agenda global? ¿Cómo regresar al multilateralismo frente a decisiones unilaterales desde Washington, que inclusive quiere marcar la agenda a su estilo, pero me gustaría mucho que nos compartieras qué es la diplomacia multinivel y cuál es esta propuesta y esta visión tuya que me compartías el otro día sobre por dónde pudiera ser un caminito a seguir por parte de los países. Bien, y sí, lo hemos conversado en varias veces. Son estas nuevas diplomacias que están funcionando en la gobernanza global. Pero, ¿dónde está el acento? En términos de la hegemonía de Estados Unidos a nivel bilateral o multilateral, eso va a seguir, no hay duda. Tienen todavía muchos elementos en los que permiten ser un país hegemón que va a seguir dictando varias políticas. Ahora, ¿qué hacen los demás? No estamos hablando de los países como México y la Unión Europea, sobre todo principales socios comerciales, aliados estratégicos, pues activar todos los mecanismos que sí construyó el sistema internacional. ¿Y cuáles son estos? Son los mecanismos de la cooperación, que sin el liderazgo de Estados Unidos ha seguido fluyendo de otra manera. ¿Cuáles son estos? Estos son, pues, toda la visión que tienen las organizaciones no gubernamentales, por ejemplo, ya en territorio, toda la actuación de los gobiernos subnacionales, los que siguen colaborando con otros países, a través de no solo las acciones afirmativas y las buenas prácticas, sino a través de mecanismos ya establecidos como el comercio, que hoy día también está en revisión, pero que siguen trabajando a nivel local. Está también la diplomacia urgente parlamentaria. Frente a fenómenos de este tipo, yo creo que tendrían que buscar todos los gobiernos reconectar con su ciudadanía para poder tener una agenda bien definida, una agenda que sí involucre a la ciudadanía. Porque si no tienen una agenda que involucre a la ciudadanía, es oído de sordos, y entonces sí tiene todo el poder, digamos, Elon Musk y las redes sociales y los bots. Es muy importante reconectar con ello. La diplomacia parlamentaria ha servido en todo lo que significa, por ejemplo, la gran integración que tiene la Unión Europea. Se sostiene gracias a esos diputados europeos que están en un parlamento superior en el que tienen que rendir cuentas a su ciudadanía. Para México, por ejemplo, la diplomacia parlamentaria, el otro día escuchaba a una embajadora muy notable que decía, con un senador, que cada senador mexicano con uno se haga amigo, tenemos interlocutores que permiten mover una agenda, pero de abajo hacia arriba. Entendemos muy bien. Siempre has hablado de eso. Sí, porque de abajo hacia arriba, no se construye de otra manera, no tenemos cimientos. Por eso la desconexión de la política con los jóvenes, por eso la desconexión de estas representaciones que dan pie a estas disrupciones, a estas fallas que digamos del sistema político. Pero hablando, por ejemplo, las fallas del mercado, solo las leyes del mercado van a atender los problemas. ¿Cómo lo vamos a superar? En la crisis del jitomate, por ejemplo, son los propios productores con los consumidores los que van a generar un diálogo de mayor interlocución. Que ahí sería la apuesta por una diplomacia local. Local, absolutamente. Estados de Michoacán a New Jersey, o de Michoacán a Anaheim, contactados totalmente para poder ejercer ellos esta diplomacia. Entonces se habla de la diplomacia multinivel
Recientemente ya no está en este planeta Joseph Nye, que ha hablado mucho de este poder blando que decías, no solo hay que vencer, hay que convencer. Ese es el famoso poder blando. Tenemos que convencer para mover las agendas. Poner hoy en día en la agenda global un tema, lo hacen estos oligarcas tecnológicos, estos grandes poderes, puede ser desde Putin, Xi Jinping u otros temas que pues no están conectando con la sociedad, pero lo que sí nos conecta es estos principales contactos. Ahí México tiene una magnífica oportunidad de mover desde abajo. ¿Eso qué va a significar? Que las propias leyes del mercado van a mover los intereses de la agenda de política exterior del presidente Trump, en su caso. No es fácil porque yo insisto que su agenda es mediática. Por eso le llaman el famoso presidente taco, ¿no? Trump always chicken out. No lo sabemos porque está moviendo una agenda mediática. Él se mantiene cada día en los medios. Puede ser a veces cosas que no hacen sentido, pero para él es estar en la agenda de medios. Y que al final de cuentas, tú y yo lo hemos mencionado, son los nuevos populistas. Además, utilizan los medios para estar de manera constante, ahora sí que utilizando este marketing político para no dejar estos vacíos y no permitirle a la oposición que crezca más, pero yo te diría, o te preguntaría, ¿en verdad hay oposición al interior de Estados Unidos? ¿Tú ves que el Poder Ejecutivo está tan fortalecido hoy en día que será que la diplomacia multinivel le alcance para avanzar o será que es tanta la concentración de poder en el Poder Ejecutivo, valga la redundancia, que es difícil construir una agenda de contrapesos al interior de este país, sobre todo porque como estamos en la recta final, me encantaría que pudieras compartirnos esta. Sí, justamente yo creo que de manera de conclusión yo estoy convencida que la diplomacia multinivel es el antídoto para los neopopulistas. Es la única forma porque ¿qué le gusta a los populistas? La popularidad. Si nosotros construimos todas las sociedades, los sectores en esta gran gobernanza global, sectores económicos, políticos, sociales, las ONGs de derechos humanos, de comercio, si no activamos esta conexión desde la construcción de un imaginario colectivo distinto, no vamos a poder contrarrestar este tipo de liderazgos que han sido bastante opresores ya, disruptivos y en mi opinión que están rompiendo lo establecido de un sistema internacional que ha costado mucho trabajo. Nada más para concluir, no sabemos qué va a pasar con los Estados Unidos, no sabemos si la población está consciente de lo que está sucediendo, porque pues, esto es muy reciente. Vamos a ver el próximo año cómo suceden sus intermedias y ahí vamos a poder analizar un poco más hacia dónde quiere la sociedad estadounidense mirar a este mundo, si continuar siendo un líder legítimo, un líder progresista o un líder de imposiciones y de negociación dura. Yo creo que esto está por verse, pero la sociedad estadounidense en este momento tiene la última palabra. Y me encanta cómo nos lo dejas de reflexión final, porque yo al mismo tiempo ahorita digo, ¿y será que los estadounidenses en realidad saben qué quieren? ¿En realidad están listos y preparados para tomar este tipo de decisión tan importante? Pero bueno, en el año 2026 pues van a pasar muchas cosas por estas elecciones intermedias. Estaremos viendo qué pasa en las siguientes elecciones presidenciales, pero la verdad es que ha sido un deleite poder escucharte, Anabel, y me gustaría, a manera de reflexión final tuya, ¿qué está pesando más en Estados Unidos? ¿Las crisis domésticas o las crisis globales? Desde luego las crisis domésticas. Para Estados Unidos como líder hegemón no tienen esta visión de lo que podría ser el exterior, a menos de que vean amenazada su seguridad estratégica, que hablamos del poder militar, que ellos lo tienen. Yo lo que veo más bien es una sociedad muy fracturada, muy polarizada y desconectada de una agenda de valores y principios. Tenemos que ver qué van a hacer. La posición de un tercer partido a mí me parece una salida también mediática de Elon Musk. La construcción de la Unión Americana, sus 13 colonias, están diseñadas desde su estructura institucional y de Congreso para tener un sistema bipartidista. Sería romper un sistema. Si estuviesen dispuestos, eso significaría una transformación total del régimen político estadounidense, que no veo de momento.
pero hay que ver qué pasa y cómo ven a su presidente en esta actuación a nivel internacional. Muchísimas gracias, Anabel. Nos dejaste muchas palabras que los invito a que las anoten, porque tiene voz de profeta, diplomacia multinivel, agenda woke, los neopopulistas, hablaste también de los actores no políticos, así que los invito, por supuesto, a que sigan a la maestra Anabel Ortega en redes sociales, que son... Anabel Ortega 2 en X y en Instagram como Anabel Ortega. Perfecto, pues aquí la tienen, nos ha podido alumbrar bastante en estos temas, Anabel, de verdad, siempre es un deleite escucharte, aprendo mucho siempre contigo, ojalá que el auditorio también de Eco Internacional hoy se haya quedado con muchas cuestiones que nos permitan tener más luz que sombras de lo que está sucediendo con esta conversación pública que se ha abierto sobre la hegemonía estadounidense, si está o no en crisis, si está en decadencia o no. Así que la voz de la experta hoy nos ha contestado bastantes interrogantes. Muchísimas gracias, Anabel. Gracias, al contrario, un placer. Nos vemos el próximo miércoles. Recuerden, todos los miércoles 3 de la tarde tenemos una cita aquí en Eco Internacional por Change TV, la televisión del cambio, donde tu voz es el eco del acontecer mundial. Yo soy Aribel Contreras y nos vemos en la próxima emisión. Hasta pronto.